No, les decía, nosotros el año pasado habíamos querido hacer algo que tuviera que ver con el tema de la basura porque veíamos, por un lado, la problemática de en general en la ciudad de Buenos Aires, como una falta de conciencia del reciclado y demás. En la escuela en particular teníamos desechos que queríamos utilizar para la huerta y otros que no sabíamos qué hacer, no tenemos contenedores. Y en el barrio la problemática es, por un lado, que no hay un sistema estatal oficial de recolección de residuos interno al barrio, a la villa. Más bien existen como redes de familias, de solidaridad entre familias que se pagan para sacar todos a la avenida la basura. Se va recolectando en camionetas o en camiones más pequeños y se saca acá a Mariano Acosta o a Castañares o más allá en Riestra, por donde pasa el camión de la basura y ahí recolecta todo. En general, acá en la esquina del pasaje C y Mariano Acosta se arman unas pilas de basura que cuando llueve encima es una cosa espantosa. O en verano. Entonces, 2x3 hay como batallones de limpieza del gobierno de la ciudad que limpian todo, pero otra vez al rato vuelven. Y así sucesivamente. Porque, bueno, no está nada planificado ni programado. Entonces, por un lado, esa problemática nos decíamos, bueno, ¿cómo hacer para que la gente en su casa empiece a separar y a tener una cierta conciencia de que hay parte de la basura orgánica que se puede utilizar para que en sus propias casas hagan huerta, etcétera, y la traigan al colegio también como receptáculo de esa materia prima para la tierra? Y por otro lado, ¿qué hacer con eso otro que se reciclaría, pero acá no tenemos cómo llevarlo a reciclaje, digamos? Y al mismo tiempo, cuando empezamos con lo de la huerta, surgió el tema del terreno. El terreno sobre el que estamos es un antiguo relleno sanitario y de basura de toda la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos sobre basura. En este territorio se depositaba la basura de toda la ciudad y se quemaba, y así se hicieron los rellenos de los bañados del riachuelo de acá. Rellenos varios, ¿no? Así es. Entonces, cuando uno se pone a hacer pozos en la tierra, lo que empieza a salir es basura. O sea, a muy poca profundidad. De hecho, cuando nosotros acá empezamos a limpiar lo que habían usado para la construcción, qué sé yo, empezamos a mover la arena, a mover los escombros y no sé qué, empezamos a sacar un poco de tierra como para remover y seguía saliendo basura. Y salía, y salía, y salía. De hecho, ahora creo que está tan bajito el terreno que vos ves y seguramente se ven ahí pedazos de basura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo un trabajo, o estamos haciendo más de palabra, un trabajo por ahora con el centro de salud, con la Salita, que ellos tienen un grupo de antropólogos que estudian el tema de cómo el suelo y lo que del suelo se va filtrando en las napas afecta a la salud de la gente que vive en Soldati. Ellos dicen que en el último tiempo no hay grandes cambios con respecto a las problemáticas de salud que tiene la gente, pero que hubo como ciertos brotes de algunas enfermedades de transmisión tipo de la piel o de los dientes o demás por consumir agua de las napas que está justamente filtrada por esta tierra. De todas maneras, bueno, no se aconseja consumir el agua y demás, pero hoy no tiene gran cantidad de concentración de fluidos de la basura. Ahora, hay que ver en este momento si hay nuevos estudios y qué es lo que dicen los nuevos estudios, porque la verdad que la problemática para mí está siendo bastante importante. Hay chicos que están, nosotros tenemos chicos que están teniendo problemas en la piel bastante zarpados, o en los dientes, y para mí eso tiene algo que ver, o sea, y es lo que venimos charlando con la Salita, que tenemos que poder detectar de dónde viene la causa de eso, porque o tiene que ver con el terreno, tiene que ver con el agua del riachuelo, o tiene que ver con el ambiente, con el aire, con algo. O con
o con todo junto, con todo un combo explosivo de eso. Así que son varias las puntas problemáticas por las cuales el tratamiento de los residuos es un tema muy importante y muy interesante para trabajar acá. Y creo que estaría bárbaro que pudiéramos hacerlo, o sea, que pudiéramos laburarlo desde una iniciativa, pero que también tuviera una continuidad y que se llevara a la comunidad del barrio en general y que eso, que fuera una propuesta así, abierta a la comunidad, al barrio y a las familias de los chicos, empezando por ahí, para ver qué se genera.